Institución Universitaria Ceiba. Educación diferente. El gradiente geométrico es una serie de pagos periódicos tales que cada pago aumenta o disminuye en un porcentaje fijo con respecto a la cuota anterior. Eso sería un gradiente geométrico. En este ejercicio tenemos una obligación que vamos a cancelar de la siguiente forma. Vamos a dar una cuota inicial de 5 millones, 24 cuotas mensuales que aumentan mes a mes en el 5%. Tenemos una primera cuota de 1,5 millones y una tasa de interés del 4% mensual. Nos preguntan cuál es el valor de la obligación y cuál es el valor de la cuota número 22. Entonces, aquí tenemos una tabla de amortización y vamos a solucionar este ejercicio. Cuota inicial de 5 millones, tenemos un gradiente que es del 5%, una primera cuota que es de 1,5 millones, una tasa de interés que es del 4% mensual, tenemos un valor de la obligación que no sabemos, pero que vamos a hallar, vamos a asignarle un valor de 2,000 pesos, y el valor de la cuota 22 lo vamos a hacer de la siguiente forma, vamos a traerlo como referencia de la tabla de amortización, es igual a la cuota del periodo 22. Ahí tenemos el planteamiento y vamos a construir la tabla de amortización para luego aplicar la herramienta de buscar objetivo. En el periodo cero nosotros vamos a pagar una cuota inicial de 5 millones de pesos. Así que el saldo en ese periodo va a ser igual a los 2,000 pesos, que es el valor de la obligación, el valor ficticio, menos la cuota inicial. Ahora, ¿cómo vamos a construir? ¿Cuál es la fórmula para construir ese gradiente geométrico? Es de la siguiente forma. Primero tenemos una cuota, la primera cuota es de 1,5 millones, y a partir de acá empezamos a construir el gradiente. Es igual a la cuota anterior por el gradiente, o sea, el 5% más la cuota anterior. Aquí, ¿qué tenemos que fijar en esta fórmula? Vamos a fijar el gradiente, que es el 5%, es decir, C13. Fijamos y arrastramos la fórmula. Esa sería la fórmula para construir el gradiente. Los intereses son iguales al saldo anterior por la tasa de interés del 4%, fijo la tasa, enter. La amortización es igual a la cuota menos los intereses y el saldo es igual a la cuota anterior menos la amortización. Voy a seleccionar esas tres fórmulas y las voy a llevar hasta el periodo 24 con control J. Luego, acá vamos a aplicar la herramienta de buscar objetivo. Nos vamos por datos, análisis y buscar objetivo. La celda que definimos es I36, esa celda va a asumir el valor de 0 y que nos cambie los 2,000 pesos. Entonces tenemos que el valor de esta obligación es de 43,727,111 pesos. Dice que la señorita Catalina Gómez hizo un préstamo en el Banco de Vivienda por 50 millones de pesos. Vamos aquí a escribir los 50 millones. Vamos a hacer el planteamiento del problema. Que lo va a pagar en 6 semestres. Va a pagar unas cuotas que tienen un gradiente del 5%. Es decir, cada cuota va a disminuir en un 5%. La tasa de interés es del 20% anual semestre vencido, es decir, que es una tasa nominal, y nos preguntan por el valor de la primera cuota.
y adicionalmente construir la tabla de amortización. La pregunta de este ejercicio es ¿cuál es el valor de la primera cuota? Y le vamos a dar un valor de 2.000 pesos. Entonces, ¿cómo construimos la tabla de amortización? Tenemos un saldo en el periodo cero que es igual a los 50 millones. Tenemos una primera cuota que no conocemos, pero le asignamos el valor de 2.000 pesos. Y la fórmula para construir el gradiente es la siguiente. Es igual a la cuota anterior por, abro paréntesis, 1 menos el gradiente del 5%. Fijo el gradiente, cierro el paréntesis y enter. Y arrastro la fórmula. Ya construimos la columna de la cuota del gradiente. Los intereses van a ser iguales al saldo del periodo anterior por la tasa de interés. Pero miremos que la tasa de interés que nos están dando es una tasa anual, semestre vencido, es decir, una tasa nominal. Entonces, esta tasa del 20% la voy a fijar y la voy a dividir entre 2 para que me dé el 10%. Enter y arrastro la fórmula. La amortización es igual a la cuota del periodo actual menos los intereses que se generan en el periodo actual y el saldo va a ser igual al saldo anterior menos la amortización. Selecciono estas dos fórmulas y las arrastro. Y acá vamos a utilizar la herramienta de buscar objetivo. Entonces me paro en el saldo del último periodo, en el periodo 6, le doy datos, análisis y sí, buscar objetivo. Definimos la celda que es I16, esa celda va a asumir el valor de 0 y que nos cambie el valor de la primera cuota. Le damos a aceptar y aceptar. Entonces, el valor de la primera cuota que tiene que pagar la señorita Catalina Gómez al Banco de la Vivienda es de 12.819.202 pesos. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a un siguiente video donde vamos a hablar de los sistemas de amortización. Institución Universitaria Ceipa. Educación diferente.